Tengo varios versículos para que me ayuden, chicos, allí. Ahí está el título de nuestro mensaje en esta mañana. ¿Habían oído eso? La disciplina. Gloria a Jesús. Vamos a pensar un poco en eso en esta mañana. Quiero que estudiemos un poco a ver hasta dónde alcanzamos. Vamos a esperar. ¿Alguien falta? Levante su mano para que le puedan ver. Gloria a Jesús. Bueno. Vamos a empezar con el Salmo 94, versículo 12. La disciplina, acto extraño del amor de Dios. Ahora, hemos sido enseñados en muchos lugares que el amor de Dios es diferente a la disciplina, hermano. Y hay una confusión ahí en mucha gente. Muchos cristianos tienen confusión en esto. Cuando están pasando por circunstancias que tienen que ver con disciplina, muchos dicen o llegan a la conclusión de que Dios no les ama. Yo diría que es cuando Dios más te está expresando su amor. ¿Cuántos me oyeron lo que dije? Cuando Dios me disciplina, es una expresión máxima del amor de Dios. Mucho más que cuando Dios te da un carro. ¿Me estás oyendo lo que estoy diciendo? Si tú quieres ver más evidente el amor de Dios en tu vida, lo puedes mirar si tienes sabiduría y entendimiento cuando la disciplina de Dios está presente en tu diario vivir. Pero nos hemos acostumbrado por ciertos predicadores equivocadamente, donde nos han hablado tanto del amor de Dios, pero de una manera desenfocada. Y entonces cuando viene algo duro a la vida, tenemos la tendencia a pensar que Dios no nos ama. Y si la cosa es bien dura y se demora, entonces decimos: Dios me odia a mí. Qué error, hermano. Yo he descubierto que Dios me ama profundamente cuando he sido disciplinado. Allí he aprendido del amor de Dios más que en cualquier otro aspecto de mi vida, cuando ha habido disciplina en mi vida. Por eso quiero que hablemos de esto un poco en esta mañana, para traer un poco de claridad, a pesar de que llevas un tiempo, pero muchos de ustedes tienen confusión en este sentido. Ok, por eso digo, el amor de Dios, la disciplina para muchos es un acto extraño del amor de Dios, porque no han aprendido a distinguir eso. Salmo 94, versículo 12, empecemos por allí, escúcheme bien. Bienaventurado, eso significa, es una palabra bien bonita, la palabra bienaventurada. Significa que alguien que me lo diga, a ver, es una persona feliz, es una persona bendecida grandemente, doblemente bendecida. Bueno, tiene muchas connotaciones. Entonces, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Mire, hay una bendición doble, poderosa, cuando la corrección de Dios, que es la misma palabra disciplina que yo voy a usar en esta mañana. La disciplina de Dios es bendita para aquel que quiere ser bienaventurado. ¿Me estás oyendo lo que digo? ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Pues necesitamos entender la corrección, la disciplina de Dios en nuestra vida. Eso es muy importante. Y dice: y en tu ley lo instruyes. Es la misma idea. Es la misma idea. Instrucción es disciplina. Porque muchas veces tampoco entendemos lo que significa disciplina.
O corrección es otra palabra que tiene que ver con lo mismo que estoy mencionando. La palabra corrección o corriges es lo mismo que disciplina. La palabra instruir también es disciplina. Entonces, cuando tú y yo estamos dispuestos a ser disciplinados por Dios, a ser corregidos por Dios, a ser instruidos por Dios, entonces en usted y en mí brota algo que se llama bienaventurado, una bienaventuranza. ¿Está entendido? Es decir, por eso es extraño, hermano. Por eso a veces cuando pasan cosas en la vida, para nosotros, para la carne sobre todo, es muy difícil decir, hombre, es que Dios me está convirtiendo en una persona bendecida. Pero vamos al siguiente texto rápidamente. Hebreos 12:6, como una introducción, a ver si alcanzo. Hebreos 12:6. Ayúdame, Alvarito, allí con esos dedos poderosos. Y sigues allí con Job capítulo 5, 17. Leamos este primero. Porque el Señor, ¿quién? Al que ama, disciplina. Es decir, cuando hay disciplina en tu vida, es una muestra del profundo amor de Dios. Eso quiere decir que Dios te ama y me ama. Cuando hay disciplina. Cuando tú eres un bonachón, cristiano bonachón, que anda solo buscando bendiciones por allí, y tú eres un cristiano que siempre está buscando, lo bueno de Dios, y andas por ahí de iglesia en iglesia, yo quiero lo bueno de Dios, no, y cuando hay algún aspecto duro en la vida, no, eso no es bendición, no, yo no quiero eso, no, aquí en esta iglesia Dios no bendice a nadie, porque mire, solo tengo problemas. Hay gente que anda de esa manera, solo buscando lo bueno de Dios, lo que le hace reír, la bendición de Dios. Pero aquí dice que el Señor al que ama, dígalo, lo disciplina y luego lo azota a todo aquel que recibe por hijo. Aquí hay otro principio. Cuando Dios te disciplina, es una muestra de que eres su hijo. Yo solo puedo disciplinar en términos biológicos a mi hijo, pero me queda muy berraco disciplinar al hijo o a la hija biológica del Señor que vive en el piso siguiente a donde yo vivo. Cuando Dios disciplina a alguien, es una evidencia no solo de que Dios te ama profundamente, sino que también es una evidencia de que eres nacido, nacida, y hay sobre ti el linaje de hijo de Dios. ¿Me comunico contigo? Entonces, si ve que la disciplina es una cosa extraña de Dios, pero los cristianos han oído esto, pero no les interesa, porque ellos quieren solamente, escúcheme bien, lo chévere de Dios. Ellos quisieran que Dios los tuviera todo el tiempo por allá en una mecedora, viajando, comiendo buenos banquetes, sentados por allá en quién sabe dónde, pero nada de sufrimiento, nada de dolor, nada de azote, como dice allí, nada de disciplina, nada allí. Yo soy un hijo de Dios, pero soy un hijo bendecido. Yo no sufro nada, no tengo por qué sufrir. ¡Qué error! ¡Qué evangelio tan falso, hermano! ¡Qué mentira del diablo que se ha metido en las iglesias! Porque la Biblia dice que cuando tú eres un hijo de Dios, vas a experimentar los azotes, vas a experimentar la disciplina, vas a experimentar la corrección y vas a experimentar la instrucción, que son palabras que quieren decir lo mismo. ¿Me comunico contigo?
Job capítulo 5, también Job entendió un poco esto. Versículo 17 y luego Proverbios 3:11 y entramos en algunos pensamientos más específicos. Dice aquí Job 5:17, ojo por favor. Dice, he aquí, nuevamente la palabra, ¿qué dice? Bienaventurado el hombre, la mujer a quien tú ¿qué? Castigas. Escuche, esta palabra castigas es la misma palabra disciplina. No es una traducción correcta para este texto. Debería ser la palabra disciplina, y de por sí otras versiones menciona la palabra disciplina. Pero dice aquí Job, el libro de Job dice, he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga o disciplina. Por tanto no menospreciéis la ¿qué? Mire, castigo y corrección, disciplina. Por tanto no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. ¿Cuántos de ustedes, sincera, honestamente, no les gusta la corrección? No les gusta que Dios los corrija. Cuando de pronto usted siente un azote de Dios en su vida, usted dice, no, debe ser el diablo. Debe ser que yo no estoy siendo bendecido. Y entonces usted empieza a generar una cantidad de ideas equivocadas del evangelio de la prosperidad. Usted empieza a generar doctrinas equivocadas y usted dice, no, el amor es otra cosa. No, el amor no es esto, no. Pero mire, Dios está diciendo aquí que cuando me ama, que cuando soy su hijo, hay azote, hay disciplina, hay corrección, hay instrucción. Eso me muestra a mí, a usted, de que Dios nos ha tomado por hijos y además nos tiene un profundo amor. El siguiente texto, que es Proverbios 3:11. Mire lo que dice. No menospreciéis, ¿qué? La palabra que sigue. Hijo mío. Hijo mío. No menospreciéis, hijo mío, ¿el qué? El castigo o la disciplina de Jehová. Ni te fatigues, no te enojes de su corrección. Algunos se desesperan cuando hay corrección en sus vidas. Cuando hay disciplina se exasperan, se ponen nerviosos, se ponen sentimentales, se ponen amargados y se llenan de una cantidad de sentimientos porque hay corrección en la vida. Y no están entendiendo que por el hecho de ser hijo de Dios, lo necesitas y lo necesito. Por eso dice aquí el Señor, no te fatigues, tranquilo, no menosprecie cuando Dios de vez en cuando se quita el cinturón y te da por la cola, para que entienda un poquito más esto. Ahora, ¿cuál es el propósito realmente por el cual Dios hace todo esto? Escúcheme bien, escuche por favor, de que usted y yo no seamos bastardos, de que usted y yo dejemos la rebeldía, la desobediencia. Por eso Dios hace esto.
a mis 54 años, joven, ¿cierto? Y bello. Escuche, a mis 54 años, una de las cosas por las cuales he agradecido a Dios, y hace 25 años partió mi padre a la eternidad, es por las veces que mi padre me disciplinó. Y quiero que sepas algo, querido hermano. Después de haber dicho esto que he mencionado, que la misma Biblia te lo dice a ti, esta es una iglesia que tiene una visión en ese sentido. Esta iglesia. Hemos sido disciplinados y hemos sido llamados a disciplinar a la gente, a formar a la gente. Por eso aquí usted no ve multitudes, hermano. Llegarán en algún momento cuando entiendan la visión. Por eso usted aquí no ve multitudes, gente esperando el milagro allá. No, porque tenemos una visión diferente. Nosotros queremos hacer lo que Dios hace realmente. Queremos formar tu vida. Queremos que tú un día te conviertas en un hombre obediente, en una mujer obediente a Dios, que tiene carácter cristiano, que refleja a Jesús en su respirar, en su mirar, en su andar, en su caminar. Esta iglesia tiene la visión de disciplinar, de formar a la gente. Por eso de vez en cuando te cogemos a ti y te decimos: mira, venga, quiero hablar con usted de esto. Esta iglesia tiene esa visión con todos, porque eso es ser cristiano, hermano. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es. Porque Dios disciplina a sus hijos. Dios instruye a sus hijos. ¿Está entendido? Me comunico con ustedes. Ahora quiero hacer una pequeña diferencia, hermano. Una cosa es juzgar y otra cosa es disciplinar. Porque algunos dirán: ay, me están juzgando. Y seguramente algunos se han llenado de esa mentalidad y dicen: me están juzgando en esa iglesia, o ese líder me está juzgando, el pastor me está juzgando. No, aquí no juzgamos a nadie. Aquí formamos gente, hermano. Formamos gente. Y la formación, escúcheme bien, la formación es totalmente diferente a juzgar. Ahora, el juicio es muy diferente a la disciplina. Aún en el aspecto bíblico es diferente el juicio. Por ejemplo, el juicio, aunque es bíblico, está en la Biblia. Dios ha juzgado ya gente, y Dios juzgará gente en el futuro, y Dios sigue juzgando gente en el presente. Pero para que una persona, escúcheme bien, llegue a ser juzgada en el término bíblico, lo primero que tiene que hacer una persona es rechazar abiertamente a su Hijo Jesús. Si una persona, cualquier individuo a lo ancho y a lo largo de la tierra, rechaza a Jesús, tú estás bajo el juicio de Dios. ¿Me comunico? Entonces, el juicio es totalmente diferente a la disciplina. Por lo tanto, Dios no juzga. En ese sentido que lo estoy diciendo, no juzga a sus hijos. Voy a mostrarle un ejemplo. En el Salmo 73, versículo 3 y 7, escúcheme bien. Allí tenemos esta idea, allí la tenemos. Salmo 73, versículo 3 y 7. Ahora me gustaría que usted lo lea en la casa, el Salmo 73, porque el Salmo 73 es la experiencia, escúcheme bien,
del salmista. ¿Cómo se llama el salmista? Asaf. Él se está quejando allí. Ese salmo es una queja. ¿De qué se queja? ¿De qué se queja? ¿Sabe de qué se está quejando? De que él está muy pobre y no prospera. Y él ve que los inconversos y los que no tienen a Dios sí prosperan, según él. Es una queja el Salmo 73. Y entonces él está dolorido y él siente punzadas en el corazón. Y él dice: ¿cómo así? Yo soy un hijo de Dios. Yo me he lavado, me he limpiado, voy a una iglesia, yo me congrego, escucho la palabra de Dios. Llevo tanto tiempo de ser cristiano, pero mire cómo Dios no me bendice a mí. Pero mire allá los vecinos que andan en la cantina, que son borrachos. Mire cómo Dios los bendice. Esa es la apreciación que tiene el salmista en el Salmo 70 y se está quejando de eso. Leamos el versículo 3 y el 7. Dice: porque tuve envidia ¿de quién? De los arrogantes, viendo ¿qué? La prosperidad de los impíos. Y mira el versículo 7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces ¿qué? Los antojos del corazón. ¿Cuántos de ustedes han vivido esto, hermano? ¿Cuántos de ustedes han vivido esto? Y usted dice, cuando ve que el vecino suyo, que es un malmarido, borracho, mentiroso, y usted lo ve con una, con otra, etcétera, etcétera, y usted lo ve en tremenda camioneta, y usted anda en Transmilenio, y entonces usted dice, escuche, usted dice: pero yo voy a una iglesia, yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano. Y mire este, logra los antojos del corazón. Y yo aquí luchando, yo aquí que soy un gusanito de Jacob. Y entonces usted empieza a sentir envidia de un inconverso que ha logrado cosas que no sabemos cómo. No sabemos cómo, pero las tiene y se las pasea por delante de sus ojos. Y usted lo mira y usted tiene envidia y usted se compara y usted dice: pero mire ese, no tiene al Señor, es así. Y yo aquí todos los días. Y usted empieza a dudar y el diablo a engañarlo y decir: me va a tocar salirme de la iglesia, porque esa es la experiencia del salmista. Él sentía que el corazón le latía más fuerte. ¿Está entendido? ¿A cuánto de ustedes la idea de que el impío prospera le causa dolor a usted? Le causa malestar a usted. ¿A cuántos de ustedes les causa celo, envidia, ver que un inconverso, alguien que no tiene a Dios, alguien que vive horrible y horripilantemente, usted dice: mire cómo prospera? Y yo, que soy un cristianito, que voy todos los domingos. Entonces usted se empieza a llenar de odio, de amargura, de rabia. Y usted dice: ¿qué pasa conmigo? Esa es la experiencia de muchos cristianos. Yo hablo permanentemente con cristianos que me dicen eso: pastor, ¿y por qué él sí, mire, no tiene al Señor y mire yo cómo ando? Pelado, vaciado. Escúcheme bien. Vamos al siguiente texto. Versículos 18 y 19. Mire lo que la Biblia dice. Muchos de ustedes tendrían respuestas contundentes cuando van a la palabra de Dios. El versículo 18 dice: ciertamente los has puesto ¿en qué? En deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. ¿Está hablando de quién? Pues de aquel que aparentemente está en prosperidad. Versículo 19: cómo han sido asolados de repente, perecieron
se consumieron ¿de qué? De terror. Escúcheme bien. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Este es el final de un inconverso. Aquí está el juicio de Dios sobre esta gente. Pero el cristiano lo estaba viendo próspero. El cristiano, con una percepción equivocada y ciega, lo estaba viendo también tan próspero que lograba los antojos del corazón. El Asaf estaba equivocado y entonces él se llena de amargura. Pero luego, si usted lee el Salmo, por eso quiero que lo lea cuando llegue a la casa o esta noche, dice la palabra de Dios que este salmista, después de estar en esta condición de amargura, luego él va y se arrodilla, entra en la presencia del Señor y allí ora y le pregunta y llora, derrama lágrimas delante de Dios, y luego Dios le responde y le dice: mire, esos que tú ves en aparente prosperidad, yo los voy a juzgar en cualquier momento. Mire lo que dice: en cualquier momento, de repente, el juicio de Dios vendrá contra aquellos que han rechazado a Jesús en sus vidas. Por eso no te puedes comparar con un inconverso. No te puedes comparar. Es más, no puedes comparar la prosperidad que tiene el inconverso con lo que tú no tienes, porque es una percepción equivocada de la vida. El inconverso será juzgado. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? El juicio de Dios está reservado para aquellos que no conocen al Señor Jesús. Y así tú los veas en una aparente prosperidad. Esa es la realidad de muchos que aparentan una gran prosperidad y que han sido piedra de tropiezo para muchos cristianitos que no tienen fundamento en la vida, y al ver la aparente prosperidad de ellos, entonces tropiezan, flaquean, se desaniman y dicen: pero ¿por qué ellos sí siendo así y yo que soy así, hijo de Dios, por qué yo no? ¿Qué pasa conmigo? ¿Será que estoy mal? ¿Será que estoy equivocadamente en este lugar? No, sencillamente es que tú no has entendido ni has leído la palabra de Dios para poder tener respuestas contundentes con respecto a este tipo de cosas. Quiero que sepas una cosa, escúchame, para liberar tu corazón. Juntamente con el trigo está la cizaña. Y juntamente como prospera el trigo, tú verás que también prospera la cizaña. Escúchame lo que te voy a decir. Escúchame. ¿Dónde está la diferencia del trigo próspero y de la cizaña próspera o en aparente prosperidad? En el final. El trigo también prospera. Muchos cristianos que son prósperos, usted es un hombre y una mujer próspera, pero desde la prosperidad bíblica. Ahora, la cizaña también tiene una aparente prosperidad. Usted ve la aparente prosperidad. Y este mundo está lleno de cizaña, pero ellos crecen juntos. Usted ve que la cizaña también compra. Usted ve que la cizaña también tiene, muestra y dice, y se pavonea por allá y toda la cuestión. Escúcheme bien, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en el final. La cizaña será juzgada. Hay un juicio de Dios porque ha rechazado a Cristo, la provisión de Dios para ser redimido. Y eso es lo que Dios le muestra aquí al salmista. Llegará un día, escúcheme bien, en que todos los que han rechazado a Jesús comparecerán
ante el gran trono blanco de Dios y tendrán que dar cuentas de todo lo que, en primer lugar, porque rechazaron a su Hijo Jesús. ¿Está entendido? Ahora, usted dice, bueno, pero ¿por qué Dios no disciplina a esto? No, Él no disciplina a los que no son sus hijos. Él juzga a los que no son sus hijos. ¿Por qué Dios no coge a estos soberbios, que también son aparentemente prósperos, y también les da unas juetadas a ver si entienden? No. Usted alguna vez ha corregido, intente corregir al hijo de su vecino, a ver qué pasa. Dios nunca disciplina a aquellos que no son sus hijos. Es el mismo principio que usted y yo aplicamos en la vida. Dios no disciplina, Dios juzga a los inconversos, a los que han rechazado a Jesús. Esa es la razón por la cual el inconverso será juzgado y está bajo el juicio. Es decir, que aquel que no tiene a Cristo en el corazón como su experiencia de nuevo nacimiento es una persona que está bajo el juicio de Dios y en cualquier momento le puede llegar. ¿Cuántos me oyeron? El juicio de Dios está sobre aquellos que rechazan a Jesús en sus vidas. Y en cualquier momento les puede llegar y les puede caer como una piedra de un derrumbe que viene sobre un carro y sobre sus ocupantes. El juicio de Dios está sobre el mundo y en cualquier momento puede llegar. Pero escúcheme bien, ¿qué hace Dios con sus hijos? Diga conmigo, los disciplina. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? Entonces usted nunca, el juicio de Dios no está sobre su vida. No, porque tú has sido lavado con la sangre de Jesucristo, su Hijo. Y tus pecados son lavados, han sido limpiados. Y cada vez que por alguna circunstancia te ensucias, no como un hábito pecaminoso en ti, sino como consecuencia de tu debilidad de hombre, pecas contra Dios, la sangre de Jesús te limpia. Pero el juicio de Dios está ya sobre la cabeza de cada hombre que ha rechazado a Jesús como la provisión de salvación más grande que Dios ha dado. Y en cualquier momento eso se viene como una piedra sobre su vida. Pero los hijos de Dios experimentan algo diferente aquí en la tierra. Experimentan algo diferente aquí en la tierra. Y eso se llama disciplina. Usted y yo estamos bajo la disciplina de Dios, no bajo el juicio de Dios. ¿Qué es la disciplina? Voy a explicarle rápidamente. La disciplina es sencillamente educación. Si hay alguien que es un experto en educar, es Dios, hermano. Usted, lo que pasa es que usted no lo sabe. Cuando usted llegó al reino de Dios, usted empezó un proceso de educación. Y eso es lo que Dios está haciendo en sus hijos, educándolos. Educándolos. Las malas modales que traíamos. Educando nuestras vidas, corrigiendo nuestras vidas, como un buen padre corrige a su hijo. Y para eso Dios utiliza la disciplina. Dios, como el modelo de padre, nos disciplina porque Él quiere que usted y yo seamos lo que Él ha planeado que seamos. Por eso la disciplina de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen buenos deseos para sus hijos? Pues esa es
es el mismo principio que Dios aplica y nosotros lo imitamos. Tenemos deseos de que nuestros hijos aprendan obediencia a todo en la vida. Queremos que nuestros hijos, nuestro deseo es que nuestros hijos sean buenos hijos. Buenos hijos, siempre digan la verdad, sean hombres honestos, sean hombres correctos, mujeres fieles. Queremos que se casen bien y que cuando se casen sus matrimonios vayan hasta el final de la vida. Ese es el deseo de todo buen padre que tiene un corazón. Queremos que ellos sean educados, corteses, y entonces la educación de nuestros hijos empieza desde temprana edad. Desde que ellos nacen empieza la educación, la disciplina, la formación. Y usted aprovecha esos días, esos momentos, esas horas instruyendo hasta que su hijo alcanza la madurez. Por eso la disciplina de Dios es tan real, porque Dios quiere que tú alcances madurez, que tú crezcas, no te quedes un enano espiritual. Por eso Dios te disciplina, utiliza la disciplina. Eso es disciplina, es educación, es formación, es instrucción para que tú tengas madurez, seas un cristiano maduro que refleje a Jesús en sus vidas. Ahora, hay una cosa, una de las primeras cosas que Dios utiliza para disciplinarnos, para que alcancemos madurez. ¿Y sabe cuál es? Lo leímos ya en algunos de los salmos. Es la enseñanza. Por ejemplo, en esta mañana, usted que está recibiendo enseñanza, Dios lo está disciplinando a usted. ¿O cuántos de ustedes, mire, todos estos principios que aplicamos en la casa vienen de Dios? ¿Cuántos de ustedes, antes de enseñarle algo a sus hijos, primero le dan una juguetera bien tremenda? ¿Cierto que no? ¿Qué es lo primero que usted hace? Cuando usted y yo le damos ya una juguetera a nuestros hijos, es porque ya le hemos enseñado. La primera cosa que Dios utiliza para disciplinarnos, formarnos, para que maduremos, para que crezcamos, para que avancemos en la vida, es la enseñanza. Esa es la primera cosa que Dios hace, enseñarnos con su palabra, darnos instrucción, que tú te conviertas en alguien que tiene instrucción. Por eso yo le molesto a usted, porque yo conozco el principio muy bien. Eso es parte, es el primer principio, o es la primera manera como Dios empieza a usted a disciplinarlo, a formarlo, a que usted crezca. Es a través de la enseñanza de su palabra, que usted aprenda principios, que usted tenga entendimiento de la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 32, versículo 8, rápidamente, porque el tiempo voló. Salmo 32, versículo 8. Mire lo que dice este salmo: te haré entender, ¿y qué? Y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso es disciplina. Dios quiere que tú seas un hombre entendido, una mujer entendida. ¿Entendida en qué? En sus caminos. Por eso hay enseñanza, para que en ellos andes. Dios no viene primeramente a ti de una manera brusca, por llamarlo de alguna manera. No, Él te enseña primero. Por ejemplo, una de las primeras cosas que Dios empieza a enseñarte en la palabra es que tú debes ser un hombre y una mujer que habla con Él la oración. Esas son las primeras enseñanzas que Dios empieza a darte en la palabra. Que tú empieces a tener comunión con Él a través de la oración. Que tú empieces a leer su palabra.
Porque Dios está interesado en que tú andes en sus caminos y seas un hombre que tiene entendimiento. Por eso Dios nos enseña. ¿Cuántos de ustedes están estudiando la palabra, hermano? Si usted no estudia la palabra de Dios como una de las primeras cosas para Dios disciplinarnos y formarnos, usted nunca va a ser un hombre entendido. Usted nunca va a ser un hombre que ande en sus caminos, porque Dios quiere que tú estudies su palabra, la aprendas. Tú porque tienes disciplina, porque el pastor te la enseña, porque otros que tienen la habilidad te la enseñan, mujeres, hombres piadosos. Pero a lo largo de nuestra vida debemos cada día aprender más y más su palabra. Entonces la primera cosa como que Dios utiliza para disciplinarnos es la enseñanza. Ahora, ¿cuántos de ustedes rechazan la enseñanza? Yo lo he visto, soy testigo de eso. Muchos de ustedes son difíciles para ser enseñados. ¿Qué lucha para que usted aprenda la palabra, hermano? Y eso es parte de su madurez. Usted nunca podrá ser un cristiano maduro si usted no aprende la palabra de Dios. Si usted rechaza la instrucción, si usted rechaza la enseñanza, ¡nunca! Dios está interesado en disciplinar tu vida. Él no quiere que tú seas esta ilustración, escúcheme bien. Hoy los constructores te venden a ti 3 tipos de apartamentos. Te lo venden en obra negra, te lo venden en obra gris y te lo venden terminado. Y ellos te dicen a ti: tenemos la posibilidad de que usted lo logre, lo adquiera. Si quiere, se lo dejamos en obra negra. Pero en obra negra solamente son paredes. Son paredes. Muchas de ellas no tienen pañete, no tienen ventanas, no tienen piso, no tienen drywall, no tienen taza, el inodoro, no tienen el lavamano. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han comprado un apartamento en obra negra? Alguna vez yo, mirando un proyecto de vivienda, llegué y había una pared pintada y decía: esta pintura es parte de la decoración. Muchos de ustedes, queridos hermanos, conocen al Señor, no hay duda, escuchen, conocen al Señor Jesús, pero sus vidas están en obra negra. ¿Sabe por qué? Porque usted le gusta la vida cristiana. Usted de vez en cuando llora. Usted de vez en cuando ríe. Casi nunca, pero ríe. De vez en cuando se congrega. De vez en cuando se acuerda que usted es cristiano y lee la Biblia. Su vida está en obra negra. Obra negra. A usted le falta el pañete. A usted le falta el inodoro. A usted le falta la pintura. A usted le falta el drywall. A usted le falta una cantidad de cosas. Se puede vivir allí, pero le entra el frío. Su vida está en obra negra. Por eso usted es mentiroso todavía. Por eso usted es adúltero, fornicario en la vida. Por eso la trampa está presente en su vida. Por eso usted es conocido por el cristiano que está en obra negra. Pero luego hay otra categoría que es la obra gris. La obra gris, ya le han echado una manito de pintura, ha sido pañetado,
pero es una pintura y mal echada. Usted tiene que echarle unas 2 manitos más. Usted llega allá y ese piso hay que echarle un rellenito más, porque el que tiene está muy... usted necesita acondicionarle. Se lo entregan sin división de baño, le colocan una tacita o muchas veces solamente está el hueco para que usted la coloque. Y le dicen obra gris. Tiene sus ventanales, tiene sus vidrios ya. Pero eso necesita, escúcheme bien, necesita un trabajo para que todavía sea habitable. Ahora muchos viven allí en un apartamento que está en obra gris, pero le falta mucho. Le falta mucho. Pero qué lindo cuando usted llega a un apartamento, solamente le toca colocar las cortinas. Está terminadito. Usted dice, qué lindo este ascensor. Qué lindo este apartamento. Mire cómo quedó, mire las luces. Todo bien ubicadito. Llega usted y es muy poquito lo que usted hace. Escúcheme bien. La vida de un cristiano es así. Usted, en la medida que usted acepte la disciplina de Dios en su vida, en esa medida su vida es perfeccionada. No para ser salvo, no para ser salvo, para que usted aquí en la tierra se convierta en alguien que refleje a Jesús en su carácter, en su manera de hablar, en su manera de caminar, en su manera de actuar. Cuando usted negocia, ¿cuántos de ustedes vieron la imagen de esas damas allí en Brasil en los 200 metros? Y había una cristiana allí. ¿Cuántos de ustedes vieron eso? Sucedió la semana pasada. ¿Cuántos vieron eso? Una cristiana, una de las competidoras, accidentalmente hizo caer a la cristiana. Se cayó ella y la cristiana también cayó. Pero la cristiana se levantó inmediatamente y vio allí tirada a la competidora que la había tumbado. Y ella como que intentó, pero se devolvió. Prefirió perder la clasificación, tal vez el oro, tal vez la de plata, tal vez la de bronce. Cogió a la muchacha, la levantó, la colocó en pie. Estaba, en mi país decimos renga, estaba renga. Aquí dicen coja, manca. Escúcheme bien. Y en los titulares, una cristiana evangélica auxilió a la que le menciono. Los periodistas. Un cristiano que se deja disciplinar por Dios es una bendición donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Es una bendición de Dios. Si estás en los Olímpicos, allá serás una bendición de Dios. Si estás en una montaña, allí serás una bendición de Dios con los indígenas. Pero es necesario la disciplina de Dios en la vida. Disciplina de Dios. Y la disciplina empieza con enseñanza. Así empieza la disciplina del Señor en nuestra vida. Aceptando la enseñanza. Aceptando que Dios nos enseñe sus principios, sus caminos para andar en ellos. Si tú no aprendes los principios de Dios, nunca dejarás de ser tramposo. Si no aprendes los principios de Dios y te dejas enseñar por ellos, el cigarrillo nunca lo dejarás, el aguardiente no lo dejarás.
y el temor de Dios no estará en tu corazón. Porque la disciplina del Señor empieza con la enseñanza. Y rápidamente, el próximo domingo quiero continuar con otros aspectos de esto. Pero hoy quiero dejarte una segunda idea. La disciplina de Dios empieza con la enseñanza. Segundo, Dios trae disciplina a nuestra vida a través o por medio de las circunstancias. ¿Qué le dije? Las circunstancias. Las circunstancias son un medio que Dios utiliza para disciplinarnos. No solamente a través de la enseñanza somos disciplinados y formados, a través de las circunstancias. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la historia de Jacob? Este hombre fue un hombre, valga la redundancia, que Dios lo disciplinó tremendamente a través de las circunstancias en la vida. Porque Jacob tenía un carácter bastante difícil. Tenía un mal carácter. Era un hombre, en términos humanos, muy listo, muy astuto. Era demasiado codicioso, fraudulento. Así era el Jacob. Siempre cuando menos mal que no fuimos amigos de él, pero este hombre, cuando se encontraba con alguien, siempre estaba tratando de sacar el provecho de esa persona. Así era Jacob. ¿Se ha encontrado con personas así? Así era Jacob. Por ejemplo, a su propio hermano lo defraudó. A su propio hermano, quitándole ¿qué? La primogenitura. Pero escúcheme bien, como él era así, aún a su propio padre lo engañó. Engañó a su padre. ¿Hay aquí alguien que engañaba a su padre? Pues Jacob lo engañó. Engañó a su padre, engañó a su madre. Porque él era así, se aprovechaba de todas las personas. Casi todas las personas las usaba. Las personas con las cuales él tenía contacto. Pero escúcheme bien, Dios sabía que Jacob era así. Dios sabía que Jacob era así, tramposo. Era un hombre que se aprovechaba de los demás. Y un día tuvo que salir de la casa. Y escúcheme bien. Y llegó donde su tío Labán, que también era otro engañador. Dos guachafitas se reunieron. Siempre el juicio de Dios viene contra aquellos que rechazan a Jesús. Y escúcheme bien, siempre la disciplina de Dios viene sobre sus hijos. La disciplina de Dios. Y entonces Jacob sale huyendo después de ser tramposo con su papá, con su hermano, etcétera, etcétera, con su mamá también. Y entonces llegó donde Labán. Y allí Labán tenía unas hijas, una que era muy bonita y la otra que tenía unos ojitos así como idos. Y entonces, ¿cómo se llamaba la bonita? Raquel. Y la de ojitos así como idos, Lea, fea. Se llamaba Lea. Y entonces este hombre se empezó a enamorar. Cosas normales. Y escúcheme bien. Un día decidió decirle a su tío: oye, tío, tú tienes una hija muy linda, hola. Es mi prima, pero muy linda. Qué linda tu hija. ¿Me la puedes dar como esposa? Todo normal hasta ahí, ¿no? Y Labán, que era igualito que él, le dice: listo.
Ahora, además era cultural. Él le dice, listo, tienes que trabajar 7 años por ella. Y Jacob dice que accedió gustosamente. Génesis 29, 20, rápidamente. Génesis, ya lo suelto. Déjeme que termine esta idea. Génesis 29, 20. Rápidamente, por favor. Ahí está. Y sirvió Jacob por Raquel, ¿cuántos? Y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces, cuando cumplieron los 7 años, le dice, bueno, ahora sí, la boda. Ahora ellos habían convenido por Raquel 7 años. Y cuando se cumplieron los 7 años, bueno, tío, suegro, necesito casarme. Y él le dice, aquí la cultura es diferente. Primero casamos a quién? La mayor. Y qué pena, pero tú te enamoraste de la menor. Te enamoraste de la menor, pero no te la puedo dar porque aquí la costumbre es primero casar a la mayor. Y entonces necesitas trabajar ¿cuántos años más? 7 años más. Y como él dice que los 7 años les habían parecido tan poco como si fueran 7 días, y él amaba tanto, Dios, listo, no hay problema. No hay problema. Y entonces Jacob trabaja otros 7 años por esta mujer, por Raquel, la bonita, la que él amaba. Y ahora está trabajando 7 años por la otra hija, porque ya le habían dado la equivocada, pues, la que no era. Y tuvo que trabajar otros 7 años por la que realmente era. Ahora, ¿cuántos años duró Jacob allí? Más o menos fueron unos 20 años. Y durante todos esos 20 años él fue engañado por su tío, por su futuro suegro. Por ejemplo, dice el pasaje, no tengo tiempo, dice el pasaje que en esos 20 años Jacob se le cambió el sueldo. ¿Cuántas veces? 10 veces. Pero de una manera fraudulenta. A veces el tío le aumentaba y el otro año le decía, hermano, toca bajarte este año. 10 veces se le cambió el salario a Jacob cuando estaba allí. Y un día, cuando ya él tiene sus 2 esposas que había ganado trabajando y que el tío lo trampeó, ya tenía hijos, él decidió volver a su tierra. A encontrarse con su hermano. Y dice la palabra de Dios, escúcheme bien, que en ese regreso, mientras él regresaba a su tierra, a la tierra de Harán, a encontrarse con su hermano, la Biblia dice que su esposa Raquel murió. ¿Se acuerdan? ¿Casualidad o disciplina? Disciplina con un hombre tramposo que dice que es cristiano, que ha tenido encuentros con Dios. Más adelante tiene uno que lo transformó realmente. Disciplina con un hombre que canta, que adora, que ha estado en Peniel, que conoce principios como el diezmo y que le dijo a Dios, si tú me prosperas en este viaje, hago un pacto contigo. Pero tramposo, aprovechado de los demás, mentiroso.
Muchos cristianos hoy tienen cantidad de Jacob en sus vidas. Resalto otra cosa de Jacob. Más tarde su hijo favorito fue vendido. ¿Se acuerdan? Sus hermanos también lo engañaron. Sus otros hijos lo engañaron, haciéndole creer que José había sido despedazado por unos animales. Jacob creyó esa mentira. Hizo duelo por la muerte ficticia de su hijo por muchos años. Pero Jacob había engañado a otros y él mismo está siendo engañado ahora. Entonces vemos a Jacob en muchas dificultades. Mire lo que dice, lea este versículo y terminamos en esta mañana. Génesis 42, versículo 36. Mire lo que dice el mismo Jacob, después de todo lo que ha vivido. Génesis 42, 36. Mire lo que dice, escuche. Entonces su padre Jacob le dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simón tampoco, y a Benjamín ¿qué? Le llevaré. Y mire esta última frase, lo que dice: contra mí son todas estas cosas. ¿Cuántos lo leyeron? ¿Sabe qué significa eso? Él dice: Señor, pero ¿por qué tanto contra mí? Una sola cosa te quiero decir: disciplina de Dios, porque más adelante Dios lo convirtió en un príncipe. Ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás. ¿Sabe qué es lo que te hace a ti un príncipe genuino en el pueblo de Dios? Cuando tú aceptas la disciplina del Señor. Es lo único que puede cambiar esta cochinada de actitud en la vida, hermano. Déjate enseñar por Dios. Déjate formar por Dios. Déjate instruir. Permite que Dios te enseñe. Que Dios te enseñe primero su camino para que andes en ellos. Y segundo, cuando hayan circunstancias en la vida, no te quejes, no te amargues, no llores, no patalees, no desprecies la disciplina del Señor, porque Dios tiene en mente el hacerte un príncipe de su pueblo. Pero escucha, espérate. Pero no como aquellos cuando tú le dices: ay, usted es un príncipe, usted es una princesa. Muchos de ustedes le dicen eso a sus hijos. A mí no me gusta eso. Su hija no es una princesa y su hijo no es un príncipe. Cuando yo le digo que seamos un príncipe de Dios, estoy hablando de un hombre como Jacob, que dejó de ser mentiroso, dejó de ser tramposo, dejó de ser ladrón y se convirtió en alguien que llegó a su casa. Lo primero que hizo fue decirle a su hermano: hermano, perdóname, te robé, te quité, te trampeé, pero hoy Dios me ha bendecido, mira mi familia. Pero ¿sabe cuándo se convirtió en un hombre así? Después de un proceso de circunstancias de disciplina en la vida. Y hoy le dice el Señor a Jacob: ya no te llamarás más, ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel, príncipe del pueblo de Dios. El corazón, Dios le interesa es tu corazón redimido, tu corazón formado, tu corazón tratado
quebrantado, molido. Para que dejes de vivir como tú vives, a tu manera, pero no a la manera de Dios. El próximo domingo continúo con esto. Levante sus manos allí. Señor, te agradezco